Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, amigos, conocidos, eh, sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los presentes. Algunos ya nos visitan por algunas ocasiones, algunos vemos caras nuevas, vemos personas que nos visitan por primera vez. Sean todos bienvenidos. Algunos que ya teníamos tiempo de no mirarlos, es un gusto, es un agrado verlos nuevamente. Elda, sus hijos, son bienvenidos. Familia de un hermano muy querido, Carlos, que me da mucho gusto de veras. Y digo, algunos a veces se nos pasan los nombres, a veces algunos de aquí para allá nos vemos como que vemos caras y a veces no recordamos, y lo voy a decir de esas palabras, hasta nos vemos a veces hasta groseros de que ya nos dijeron en alguna ocasión su nombre y a veces nos pasa, a veces se nos olvida, a veces ese mal hábito de no acercarnos a veces al final y platicar con esas personas, y a veces se nos van olvidando los nombres, pero de verdad, de todo corazón les digo muy bienvenidos, sean todos, como les decía, personas nuevas, veo un matrimonio nuevo que son bienvenidos. Aquí se predica la palabra de Dios y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cumplir sus propósitos, tanto en las personas como en las familias, los matrimonios. La semana pasada nos tocó estar en un retiro para matrimonios y Dios nos bendijo, Dios nos habló, Dios pues algunos hasta jalones de orejas tuvimos, creo yo, bueno, lo personal. Y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios nos va guiando, cuando nos trae a este lugar, amada persona, amado hermano, cuando nos trae a este lugar no es una mera casualidad o no es para, bueno, te invitaron y pues llegas y sí, lo voy a decir nuevamente, válgame la redundancia, a lo mejor la persona que te saludó no te vuelve a saludar o no vuelves a cruzar palabras con esa persona. A lo mejor te presentaron a algún hermano, algún pastor, y a veces por las ocupaciones de la persona, a veces quieres platicar o a veces tienes que irte y sales corriendo y a veces no vuelves a cruzar esa conversación con la persona que te presentaron. Y a veces dices, bueno, ¿a qué vine? Y a veces algunos hasta se frustran, ¿no? Pues es que como que hay un poco de falta de atención. Mil disculpas. O sea, yo en lo personal les pido perdón a las personas que en algún momento ha pasado eso de que no te atendemos, porque a veces algunas ocasiones se está prestando atención a otra persona, a otra familia. Digo, en lo personal, mil disculpas, les pido perdón. Pero Dios no te trajo por una mera casualidad a este lugar. Dios no te trajo a este lugar para llenarte solamente o llenarte de información, o llenarte de conocimiento, o otra, solamente venir y saludar a algunas personas o conocer a algunas personas. No, Dios no nos trajo para eso. Dios no, el propósito de Dios no es que solamente pertenezcas a una agrupación, a una célula en diferentes lugares, sino Dios tiene buenos propósitos. Dios, que en su grande amor, en su grande misericordia, te trae a este lugar y te empieza a hablar la palabra. Las personas que te predican de parte de Dios te dan la palabra, te empiezan a ministrar, te empiezan a predicar, te empiezan a enseñar.
Y, y Dios de una u otra manera, Dios te va hablando, te va equipando, te va a veces nos señala ciertos defectos que traemos, o a veces hasta pecados, nos señala y, con el propósito de perfeccionarte, con el propósito de llevarte por un buen camino. Así como nuestros padres en la familia, hablando terrenalmente, nuestros padres a veces nos van dando instrucciones, nos van dando esas advertencias. ¿Por qué? Porque ellos quieren que camines por el buen camino. Ellos quieren que en la vida te vaya bien. Y Dios de la misma manera, como decía, no es una mera casualidad que llegaste a este lugar o te trajo un hermano, una hermana, te compartió, te invitó y llegaste por mera casualidad. No, es Dios el que nos trae a esa familia. Es Dios el que viene y pone, o sea, pone la mirada en ti y no solamente, como decía, no solamente para traerte un grupo, sino para hacerte parte de su familia. Y esa familia Dios la va equipando, Dios la va preparando, Dios la va discipulando. De muchas maneras Dios le va ordenando el camino. Y en este día, pues estamos, bueno, más bien ya llevamos algunos días, algunas semanas que estamos hablando acerca de los temas de la mayordomía. Hablando del tiempo, hablando del trabajo, hablando de la salud. Y hoy, en esta mañana, pues hay un tema que en lo personal a mí se me complica un poco, pero por la gracia de Dios, Dios me fue enseñando, que, como les decía, Dios nos trae aquí y Dios nos empieza a preparar, y Dios nos pone unos medios de gracia que a veces, cuando yo volteo a mirar, y ¿por qué mencionaba a la familia del hermano Carlos? Porque el hermano Carlos y yo, o sea, estamos en el servicio, o estábamos en el servicio, y yo en una ocasión yo le decía, algunos conocen al hermano Ezequiel, y el hermano Ezequiel es uno de los, si no decir de los únicos que en ocasiones al final o a veces en la alabanza, él, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, hace un llamado a aquellas personas que traen enfermedades, que traen problemas familiares, que traen problemas de diferentes temas, hablando en este caso. Y yo le decía a este hermano, oye, pues yo creo que ya es tiempo de que nosotros nos paremos. Yo le decía, el hermano y yo, o sea, intercambiamos comentarios, y decía, es que ya es tiempo ya, o sea, de que nosotros nos vayamos levantando, nos vayamos animando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, y no nos ha llamado solamente para ciertas áreas. O sea, no, Dios nos va equipando, Dios nos está haciendo un llamado, porque yo veo que, y no es un menosprecio por el hermano Ezequiel. Yo decía, el hermano Ezequiel ya tiene edad, y veo que es el único que hace llamados, y vamos a orar por los enfermos, y vamos a hacer un llamado por ciertas necesidades. Y yo decía, es que nosotros tenemos, o sea, creo que Dios tiene todas las intenciones de hacernos aptos, de capacitarnos, de llenarnos de esos medios de gracia para que nosotros no solamente estar esperando que nuestro hermanito Ezequiel se nos vaya a enfermar y se van a acabar los llamados. Se van a acabar los llamados por las sanidades, por el profetizar. El hermano cuando empieza a hablar, hermanos, a veces en la alabanza, empieza a citar un pasaje de la Biblia, ese hermano está profetizando. Ese hermano está hablando de parte de Dios. Ese hermano está haciendo un llamado o está hablándole a tu corazón que es de parte de Dios esa alabanza, ese canto, y Dios te está ministrando a través de esa alabanza. Y ese hermano cuando está hablando no está interrumpiendo la alabanza.
está profetizando de parte de Dios, está hablando a la iglesia, está hablando al pueblo de Dios. Y yo le decía a este hermano, es que nos tenemos que, lo digo con las palabras que yo le decía, nos tenemos que poner las pilas ya, porque se nos va a enfermar nuestro hermano Ezequiel, y al rato ¿quién va a profetizar? ¿Quién va a hacer los llamados? ¿Quién va a orar por los enfermos? Y de la misma manera yo una ocasión dije, nuestro pastor se nos va a enfermar. O sea, nuestro pastor, o sea, es un regalo de Dios que Dios nos da, pero todos nos vamos a acabar y nosotros nos tenemos que levantar. Y yo sí le decía a ese hermano, y Dios, de una u otra manera, Dios nos ha estado llevando a retiros, capacitándonos. Hace tiempo, no tiene mucho, que fuimos a un retiro de predicadores, donde Dios nos enseñó. El hermano, nuestro pastor está aquí y me pone nervioso que estoy predicando frente a él, pero yo le decía, hermano, a mí se me complica, o sea, armar así una enseñanza. Y pues, hermanos, no, pues es que le tienen que echar ganas, es que, o sea, y gracias a Dios, al final, Dios nos dio la gracia para hacer una enseñanza, para exponerla en público. Y no estoy hablando no es un menosprecio, estábamos predicando delante de pastores, delante de hermanos que nos presiden y no saben cuán difícil es. ¿Por qué te digo esto, hermano? ¿Por qué te digo esto, persona nueva que nos acompañas? Porque en este día vamos a hablar un poco de los dones que Dios nos ha dado, de las capacidades. No son talentos, son capacidades, son dones de parte de Dios que Dios le ha dado al creyente. Yo quisiera que me acompañaran ahí al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Dice en el capítulo 16, en el verso 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el verso 17: y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Desde aquí el Señor Jesús nos está hablando acerca de las características que les iban a acontecer a aquellos que creyeren en su nombre, de aquellos creyentes, de aquellas personas que fueron en ese momento. Él no solamente estaba pensando en sus seguidores, no solamente en los 11 que estaban ahí, sino estaba hablando de aquellas personas que creyeren en su nombre, que aquellas personas que se entregaran en esa caminata, creyendo en su palabra, creyendo en el evangelio. Y es la parte más hermosa que podemos ver del evangelio. O sea, Jesús ya les había enseñado, ya en él ya habían visto, en la persona de Jesús ya habían visto acontecimientos sobrenaturales, grandes señales, sanidades, había resucitado muertos, había alimentado cantidades, o sea, y cuando el Señor Jesús es resucitado, Él sí
les llama la atención. ¿Por qué? Porque o sea, algunos no creían. Y uno de ellos era Tomás. O sea, pues hasta que yo no ponga mi dedo en esa llaga. O sea, hasta que yo... Y llega y empieza, o les reprocha. Y así lo dice la palabra, les reprocha la incredulidad. ¿Por qué? Porque había personas, o estos mismos 11 estaban batallando. Y Jesús les dice, mira, y predicar a toda criatura, hasta los más remotos confines de la tierra, y predicar y hacer discípulos. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, hablando de la fe, hablando de esa justificación, de ese perdón de pecados, de esa nueva criatura. Pero no solamente Jesús se quedaba en eso de transformar a las personas, sino de hacer aptas, de capacitar a esas personas. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no solamente nos trajo para salvarnos y estar oyendo semana tras semana la palabra. O sea, no solamente nos trajo para estar y ser parte de una congregación, o a veces, perdón que lo diga, acostumbrarte de que, bueno, ya algunos ya hasta tenemos nuestro lugar donde nos sentamos y domingo tras domingo. No, hermano, Dios no trajo para que llenes esa silla. Dios, o sea, cuando dice, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere. O sea, Jesús les decía, nos trajo para salvarnos, para perdonarnos sus pecados, para redimirnos, para justificarnos. Pero no solamente eso, dice, sino dice en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán lenguas, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí empezamos a ver por lo menos 4 dones que Dios empieza a poner en los creyentes. O los 4 de los casi aproximadamente 20 o 21 dones que Dios da a los hombres, que Dios da a las personas que creen, que confían, que han hecho de la palabra no solamente un conocimiento, sino han sido parte de ella, parte de sus vivencias. Decía, a nosotros Dios nos trajo acá no solamente para perdonar su pecado. Dios no solamente nos trae aquí para venir y es hermoso. Ahorita, por ejemplo, cantamos y alabamos a Dios, pero no solamente nos trajo a eso Dios. Jesús no solamente nos trajo a cantar no, Jesús nos trajo para que seamos parte de su ejército, parte de ese grupo, ya no solamente de esos 11, sino es ser parte de ese ministerio. Ahora sí vamos a la primera carta a los Corintios, por favor. La primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice el verso 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hasta ahí por el momento. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, hablándole a estas personas que ya de por sí eran un poco complicadas, personas una iglesia que tenía muchas situaciones, y el apóstol Pablo les dice acerca de lo que Dios había puesto en ellos, de lo que Dios le había puesto a cada uno de ellos. Y a veces sí, a veces es necesario que nosotros vayamos tomando en cuenta de las capacidades que Dios nos ha hecho, que nos ha puesto. En la nueva traducción viviente, no sé si lo puedes poner, Elías, en el verso 1 dice, ¿sí lo puedes poner? En la nueva traducción viviente dice, no, nueva traducción viviente, esa es nueva versión internacional. Así está. Dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir a Jesús que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Por qué citaba estos versículos en otra traducción? Porque nos habla de que todas las capacidades, todas esas capacidades especiales, no las llama dones, las llama capacidades especiales que son dadas por el Espíritu Santo, que son dadas a los creyentes, a aquellas personas. ¿Por qué? Porque dice, cuando dice que en un tiempo fuimos paganos, o sea, lo que aquí dice que cuando éramos gentiles, o sea, la nueva tradición viviente dice que cuando todavía éramos paganos, se nos lleva para acá y para allá. Pero cuando viene el Espíritu, cuando viene lo que dice Efesios, o sea, viene ese sello, esas arras, el sello del Espíritu, o sea, vienen esas capacidades. Y por eso el Señor Jesús dice, el que creyere en mí, estas señales le seguirán. O sea, esos dones que solamente son puestos por Dios. No son talentos, no son talentos. Talentos es algo muy diferente. Los talentos son capacidades para emplearlas, ya sea por ejemplo, en pintar, en ciertas áreas académicas. Los talentos pueden ser a un empresario, ay, cómo le va bien en los negocios. No,
pero los dones son muy diferentes. Los dones son capacidades especiales que Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. O sea, los que creyéremos. Y los que creemos, dice, ahora dice en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El propósito por el cual algunos están, como les decía, el hermano a veces profetiza, en medio de la alabanza profetiza. El hermano, el predicador, enseña. Y a veces hay personas cuando están en la alabanza o cuando estamos en esa ministración del Espíritu, algunos están hablando en lenguas y algunos haciendo, como decía, tienen ese llamado para tener el don de sanidad. Pero todas estas capacidades, o sea, los dones que habla el apóstol Pablo, los dones que habla el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, son con un propósito. El propósito de esos dones, el propósito de esas capacidades son que Dios quiere que para el servicio, para la edificación de su iglesia, para que usted vaya creciendo, para que usted sea edificado. Y claro, para la gloria de nuestro Dios. Porque dice la palabra que somos creados para la alabanza de su gloria. Y dice, entonces dice que cada uno dice, porque el verso 8 dice, porque el verso 8 de 1 Corintios dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuestro Dios es el que nos llena de esas capacidades. Y como decía, hermano, hermana, persona que nos acompaña, Jesús no nos trajo a solamente ser parte de una congregación. Jesús no solamente nos trajo aquí para venir, y sí, es agradable llegar y ver a los hermanos y a veces abrazarlos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Y es un agrado estrecharlos, darle un abrazo. Es un agrado. Y a lo mejor hasta tienes la costumbre de ya que te sientas con tal hermanito, pues aquí nos sentamos ya desde costumbre, tenemos años, nos sentamos juntos y no está mal. Pero, hermanos, ahorita por ejemplo veo algunas sillas vacías y digo, esas sillas vacías están porque los hermanos están explotando esos dones. Porque se fueron a predicar a diferentes lugares, fueron a un servicio, o porque se fueron o porque se fueron ahí a la barbacoa a Coapa, o al partido de fútbol, o qué está pasando. Porque Dios está empleando en usted, Dios ha empleado en mí, Dios ha invertido, todos esos dones, todas esas capacidades, Dios las ha puesto en ti. Y si a lo mejor ahorita pudieras decir, pues le voy a preguntar al pastor al final, pues a ver qué dones tengo yo, porque pues, hacía como que ando, como que no sé. No, hermano. Definitivamente Dios da talentos, pero Dios reparte dones y Él no se equivoca. Y si Dios ha puesto en nosotros algo, es porque Dios sabe y Dios espera que así como los talentos de aquel que se le dio 5,
y se puso a trabajar y ganó 5. De la misma manera los dones. O sea, Dios puso un don. O Dios puso 2 dones. Algunos, como les decía, algunos profetizan, algunos tienen ese don de sanidad. Algunos eh, hablan en lenguas. Algunos interpretan lenguas. Pero todo eso es con un propósito de edificar al pueblo de Dios, de edificar a la iglesia, de hacer crecer. Y hermanos, si a lo mejor algún momento no estás convencido o no tienes esa convicción de que Dios ha puesto eso en ti, hermano, debes de acercarte. Debes de, oye, hermano, ¿y usted cómo le vino eso de que usted tenía que predicar? ¿O no, pues, hermanos, a lo mejor no te vamos a decir, ay, hermano, pues vas a ser profeta o vas a ser apóstol, no te vamos a decir eso, pero la vivencia, la experiencia de un hermano te va a edificar y te va a hacer entender, pues, entonces yo fui llamado para esto, entonces Dios me está llamando a esto. Ah, ¿y qué hay de aquellos que ya o sea, en esa convicción ya, sabes, es que Dios me está mandando a predicar? ¿Y qué hay de aquellos que ya te está diciendo Dios, es que ya, o sea, llevas añitos ahí en esa silla, llevas algún tiempecito ya en esa silla, ya deberías estar sirviendo, porque no solamente es de predicadores, no solamente es de, dice en el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En la nueva tradición viviente dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. ¿Qué nos deja entender, o qué nos da a entender esto, hermano? Persona que nos acompaña, que Dios nos ha llamado a un servicio, que Dios nos ha llamado a edificar a la persona a la que dices que amas, a la que dices que aprecias, a la que le das un abrazo al inicio o al final, que te despides ya, le das un abrazo. El propósito de los dones, dice el verso 5, hay diversidad de ministerios. Y la nueva traducción dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Hermano, usted cuando está edificando, usted cuando está, su interés, su ánimo es bendecir a la persona que está a su lado, usted está sirviendo, usted está cumpliendo el propósito por el cual el Espíritu puso eso en usted. Cada uno de nosotros, hermanos, no es para, no sé si a mí, le pueden preguntar a lo mejor al hermano pastor, pero subirse aquí a predicar, para mí no es fácil todavía. Digo al hermano a lo mejor porque ya lleva años, ya lleva como décadas, pues, predicando. Y gracias a Dios que Dios nos va dando ese don, esa capacidad, Dios nos va capacitando y es como nos va dando esa gracia y por eso se nos va haciendo un poco más fácil, así posteriormente. Pero bueno, al inicio, aunque Dios puso esto, es un poco complicado, pero eso sí, o sea, nunca va a dejar de ser complicado. Se lo digo con mucho respeto, nunca va a dejar de ser complicado si usted no empieza a caminar. Si usted no le da pies a lo que Dios ya le está marcando. ¿Por qué? Porque hermanos, decía, a lo mejor
no vamos a confundir el que, bueno, yo voy a hacer milagros. Eso es un poco complicado, es un poco complicado porque algunos lo malinterpretan y algunos van a decir, entonces el chamán aquel se le dio el don de sanidad. No, eso no es cierto. Dice que a los que creyeren, o sea, solamente a los creyentes, solamente a los hijos de Dios se les dio eso. Lo demás, dice Mateo 7, los demás son chamanes. Y lo dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay chamanes que también dice que el mismo Satanás se vestirá de ángel de luz. O sea, también puede ser. Pero no, pero por el Espíritu usted sí puede recibir eso. Usted sí puede tener ese don. Y lo vemos en Santiago. En Santiago capítulo 5. Vamos a Santiago capítulo 5. Dice en el verso 13, el capítulo 5, verso 13 dice, ¿ya lo tenemos, hermanos? Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre. Perdón, empezamos desde el 13, perdón. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Vamos a ver que no somos nosotros los que hacemos los milagros. No somos nosotros los que sanamos a las personas. Es el Espíritu Santo. Es Jesús. Es el que trae la sanidad. Es el único que tiene el poder, la capacidad, la autoridad para perdonar los pecados. Porque así lo dice concluyendo los versículos. Dice: y si hubiere cometido pecados. Solamente Jesús tiene la facultad, solamente Jesús tiene el poder para perdonar los pecados. Entonces, los dones que nosotros se nos ha dado es, sí, orar. Es como el hermano cuando le decía, a veces nos hace el llamado: a ver, hermano, si alguno está enfermo, pase adelante y vamos a orar por él. Y vamos. Sí, el hermano tiene ese llamado, tiene ese don de hacer el llamado. Pero el Espíritu es el que tiene el poder. El Espíritu es el que puede sanar. Entonces vamos viendo, o sea, cómo los dones que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, no son para que los enterremos, como en el caso de los talentos. Pues te decía, hermanos, si usted ya, Dios le está diciendo, le está mostrando que hay una necesidad por allá, que hay que ir a predicar en tal lugar. Es que todavía no, es que todo, como decía Moisés, soy tartamudo. Como decía Jeremías, es que soy niño. O el mismo Isaías, es que soy de labios inmundos. Sí, hermano, pues es que esto no va a empezar hasta que usted no se decida, porque Dios está decidido. O sea, si Dios dice que a los que creyeren les seguirán estas señales, o sea, Dios ya lo dijo. Dios dijo que, o sea, las cosas, los dones, el profetizar, el ser maestro, habla de aquellos que enseñan el Evangelio, que aquellos que propagan el Evangelio, esos son los maestros. Un predicador es un maestro.
Y si nosotros no empezamos, no iniciamos esta caminata, no le ponemos prisa a esto, nos vamos a pasar otros cuantos años. Y yo lo decía, y lo decía con mucho respeto, y lo digo con mucho respeto a mi pastor. Yo decía, es que mi hermano se va a enfermar y ¿cuándo? O sea, ya nuestros jóvenes deben estar ya creciendo en ese aspecto. Sí, y sí, y yo en lo personal yo me sentí redarguido por lo del viernes, el discipulado del viernes. Entonces decía, y decía el hermano, es que hermano, ¿y quién se va a animar a tomar a liderar un discipulado? Pues porque sí, porque hay veces que el hermano, a veces uno no tiene contemplado ciertas situaciones que se presentan. A veces una enfermedad, como exponía de su hermano que se puso mal y tuvo que salir a ver a su hermano. Y si no está el pastor, no hay discipulado. Y si no está el pastor, no hay quien predique. Y no, o sea, Dios, desde que nos hizo, desde que nos trajo a sentarnos a esa silla, Dios ya empezó a hacer una obra. Dios ya empezó a trabajar en cada uno de nosotros. Hermano, personas que nos acompañan, Dios nos trajo para ser instrumentos en sus manos. Dios nos trajo para ser ese vaso en donde la gloria, esa honra, esa gloria sean para Él. No, y lo digo por mí, yo a veces tartamudeo pero digo, no, Dios, es que yo tengo que salir del cascarón, yo tengo que salir adelante. Y sí, a veces se complica, o sea, exponer un tema, pero Dios va dando la gracia, Dios va dando, y yo ahora entiendo a Jeremías cuando decía, es que soy niño, Moisés decía, es que soy tartamudo. Es que para Dios no hay imposibles. Dios es el que nos da los dones. Regresamos nuevamente a Corintios. Dice el verso 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hermano, hermana, a veces cuando le pedimos un consejo a alguien, o ya sea al pastor, es importante que nosotros hagamos caso o seamos buenos observadores en el consejo que nos da. ¿Por qué? Porque, hermano, no podemos decir que el hermano no pueda tener errores. Y no estoy diciendo que el hermano esté equivocado. Pero nosotros, o sea, el consejo que él nos da, debemos nosotros, y ahí va otro de los dones, tenemos que tener ese discernimiento. Digo, por lo menos a mí en aproximadamente ya 23 años en la iglesia, los consejos que me ha dado el hermano, o sea, a veces han sido de buenos jalones de orejas y son bien acertados porque los necesito. Pero hermanos, hay lugares, hay iglesias donde lo que dice el pastor, lo que dice el líder, eso se hace, aunque no sea bíblico. Y por eso uno de los dones dice en el verso 10, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus.
Y el mismo Juan, si no mal recuerdo, en el capítulo 4, en la primera carta de Juan, nos habla de aprender a discernir los espíritus. Sí, ¿por qué? Porque decía, y lo digo con mucho respeto, ah, si usted no es diligente y lo que el hermano, el pastor, el anciano, ¿por qué? Porque yo sí veo, y yo sí veo que pasan, ahorita acá gracias a Dios no he visto acá, no porque yo esté acá, no porque yo pertenezca a esta iglesia, pero yo sí he visto en otras iglesias donde lo que se dice el líder, lo que dice el pastor, lo que dice el ministro, aunque no tenga nada que ver bíblicamente. Y hermanos, como decía, tenemos que pedirle a Dios de ese don. Ese es uno de los principales que debemos de pedirle a Dios, el don de discernimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú dices, si te dicen, es que te tienes que vestir así. Yo cuando empecé y yo veía puro encorbatado, puro así bien vestido. No, pues yo andaba siempre de playera y decía, no, pues que, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? No, pues, no, es que no tengo ropa. Digo, ¿ropa para qué? No, pues es que ahí entra pura gente así con... No, es que, o sea, tú ves y tú escuchas. Pero muchas veces te metes eso en tu mente o te vas a esos grupos donde la vestimenta es primordial, donde una persona me decía, no, es que viene mal vestido, viene mal vestida. Yo decía, no, es que ya cuando Dios me empezó a dar ese discernimiento, no discernimiento, decía, es que Dios no ve. O sea, para empezar, yo no puedo juzgar a una persona porque viene mal vestida. Yo no sé si viene por primera o por segunda vez, yo no puedo condenarla. Ya cuando se le ministró, cuando se le habló de la palabra, cuando se le llamó y en amor se le dijo esto, y esa persona, entonces sí, ya lo puedo tomar como una persona renuente, una persona llena de rebeldía. Pero antes yo no puedo con una persona. Pero cuando nosotros no tenemos ese discernimiento, todo lo que nos digan, sí, cierto, está mal. No, es que su forma de ser, sí, está mal. No, hermano, tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento, en ese amor, para poder ser de edificación, para poder ser de bendición a esas personas. Porque ese es el propósito por el cual Dios puso esos dones, para edificarnos unos a otros. Decía el don de sanidad. Dice a otros por el mismo fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Por el mismo espíritu. No porque nosotros tengamos la capacidad de hacer sanidades. Dice el Señor Jesús, y estas señales les seguirán. O sea, esos dones los puso Jesús, los puso el Espíritu Santo, los va a respaldar el Espíritu Santo. Nosotros sí, Dios nos está llamando a emplear, a hacer lo que nos corresponde, a hacer a lo que nosotros fuimos llamados. Dice en el verso 10, dice, el don de hacer milagros. No, o sea, nosotros vamos a pedir, es Dios el que va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque si no nosotros caeríamos como Simón el mago. Simón el mago dice que hacía cada barbaridad que tenía sorprendida a la gente. Dice que tenía, pero cuando vio, dice, que vio que a Pedro, o sea, por el don que Pedro tenía, que por la imposición de las manos descendía el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Que les ofreció dinero, dadme de ese don. Él reconocía que era un don. Él reconocía que era una manifestación del poder de Dios.
pero estaba torcido su corazón. Dice la capacidad de profetizar, dice en las términos, otros la profecía y otros el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus. Vamos ahí a Juan, a primera de Juan 4. Dice, primera de Juan 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ajá. Juan nos hace un llamado, una advertencia de que probemos los espíritus y como les decía, es necesario que nosotros, como dice el verso 10, a otros discernimiento de espíritus. Es Dios el que nos puede dar esa gracia, ese poder, ese don para poder nosotros discernir en qué es bíblico y qué es superficial. Porque se puede emplear en algo superficial. Hay gentes que hacen negocio con las cosas divinas, pero no son del Espíritu, no son respaldadas por el Espíritu. Y por eso nosotros tenemos que tener ese don de discernimiento. Y eso solamente lo da Dios, solamente lo da el Espíritu. Dice, a otro diversos géneros de lenguas. Yo les decía, a lo mejor no todos vamos a tener eso. Quizás algunos sí, pero es Dios el que lo da. Y si a lo mejor alguno, ay, es que, ¿por qué está hablando eso? Es algo divino, hermano, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque dice que ahí en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu, ¿qué dice? ¿Cuál fue la manifestación? Que hablaban en lenguas. Es algo hermoso, hermano. Es la presencia del Espíritu Santo. Pero también dice que debe haber, dice, y a otros, interpretación de lenguas. Solamente el Espíritu es el que da. Y hermano, yo quisiera darte toda la manifestación de los dones que Dios, de todos los dones, hermano. Y esos son unos cuantos. Y son muchos. Por eso dice dice, esa fue la palabra ahorita, pero que hay una diversidad, que hay una variedad, o sea, hay una cantidad considerable de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en los que creen, en Él. Hermano, dice el contexto del capítulo y lo pone así, lo figurativamente acerca del cuerpo, de que todos los miembros tienen un propósito. O sea, y que nada puede ir solo, nadie puede ser independiente. Un don puede decir, no, es que no pertenezco o no necesito de este. O sea, todos están dados por Dios en el orden que Él quiere. ¿Por qué? Porque dice acerca del cuerpo, o sea, al ojo no le puede decir al oído, no te necesito, ¿no? O sea, todos tenemos necesidad y nos pone como ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros
El propósito de Dios es para edificarnos. O sea, yo no puedo decir, pues ya lo sé eso, ya lo leí eso, ¿no, hermano? Es importante que nosotros, aunque ya nos haya edificado la palabra, escuchar la predicación, no puede haber un menosprecio y decir, eso sí, ya lo escuché. No, hermanos, hay diversidad de bendición en la predicación de la palabra. La predicación de la palabra de una manera nos puede hablar hoy y de otra manera nos puede hablar la próxima semana. Pero Dios es el que hace, el Espíritu Santo es el que hace esa obra. Dice el 28, desde el 27, el capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. Wow, ese como que muchos le huyen. Ese es como que muchos como que perdón que lo diga. Hermanos, yo lo digo con mucho. A mí me da mucho gusto servir en la iglesia. Y últimamente me han puesto no está por ahí el hermano Sarías porque al rato me jala las orejas de nuevo. A mí me gusta, o sea, si por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay una hermanita que me pidió de favor que cuando la voy a ver, tiene aproximadamente como 12 años que no la he visitado. Y me dice que cuando la voy a visitar, que se acuerdan de mí. Y se me ocurrió hacerle una videollamada por WhatsApp. Más se emocionó la hermanita y ya tiene nietas y miren el hermano y es el que nos venía a predicar hasta acá y ya me comprometí y ahora pues ya, pero pues, le digo a mi esposa, ahorita mi esposa está en la escuela dominical, dice, y pues prepárate porque vamos a ir a visitar a la hermanita hasta allá por los remotos lugares donde nos damos los resbalones. Pero hermano, a mí me da mucho gusto. Decía, ¿por qué? Porque me han jalado las orejas que me dicen, pero tienes que ver también a tu familia, pero tienes que ver también esto, tienes que ver, entonces enfócate en una sola cosa. Digo, pero es que hay necesidad, es que hay que ir a visitar a las personas, es que no son un viaje de 2 horas no, perdón, no es un viaje de media hora y ya aquí está la hermanita y no, son unas hermanas que están hasta llegando, el carro llega en 2 horas allá y luego hay que caminar otras 2 horas para allá y no, es que no es muy fácil. Pero digo, si Dios nos permite, vamos a ir a visitarla. Hermano, ¿por qué te digo? Porque algunos nos acostumbramos a que nos escondemos detrás del que está delante de nosotros. Porque hay una necesidad. Y lo que dice aquí, de los que ayudan, dice del que hace milagros, después de los que sanan y los que ayudan, los que ministran, los que tienen el don de lenguas. Necesitamos nosotros hacer nuestro ese llamado. No es tal que a ver si se anima el hermano, a ver si se anima tal hermano y entonces vamos. Sí, está bien que vayas acompañado, pero si hay una necesidad, ¿sabes qué? Dios la está poniendo en tu corazón. Dios la está poniendo en tu corazón, hermano, hermana, persona que nos acompaña. Si tienes pocos días de congregarte, a lo mejor dirás, pues que yo no pensaba que esto era así. Más adelante vas a ir entendiendo qué es cargar las almas en tu corazón, qué es cargarte por esas necesidades. Y sí, a veces dicen, no, pues es que le voy a decir al pastor que esta semana me la voy a agarrar y voy a ir o sea, no está mal,
No está mal que veas, que tomes a tu familia y que vayas y disfrutes con tu familia en algo familiar, en algo que no te aparte de Dios. No está mal. Pero bueno, hay veces que veo que algunos se las agarran cada 8 días y no, o sea, ya no es normal. O algo está mal, o será que Dios no te está poniendo eso porque sabe que eres como aquel que un talento lo fue y lo enterró y Dios está viendo, es que este nomás no arranca, es que este nomás no se pone las pilas. Pero Dios no tiene ese corazón de no querer. Dios ya puso dones en tu vida y Dios está esperando que esos dones los pongamos a trabajar, que los empleemos, que sean de bendición. Entonces veíamos, dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, dice el apóstol Pablo, mas yo os muestro un camino más excelente. No todos son profetas, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son, no todos hacen milagros. Cada uno Dios nos dio diferentes capacidades especiales, como dice la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, perdón. Dios nos puso capacidades especiales y a lo mejor algunos con más preparación, algunos con menos preparación, pero Dios es el que da el don. Los talentos sí, a lo mejor entre más te vayas capacitando, entre más vayas estudiando, entre más vayas ejerciéndolo, pero los dones los pone Dios y los dones son de bendición. Dice nuevamente el verso 11, pero todas esas cosas, todos los dones, todas las capacidades especiales, todo lo que a veces nos sorprende. A mí me sorprende que como, o sea, cómo expone la palabra el hermano Alejandro. A mí yo todavía digo, wow, algún día por lo menos quiero pisarle los talones. Pero hermano, es el don del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios la que nos va dando todas esas cosas. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque a lo mejor ahorita estás empezando, estás iniciando, tienes semanas, tienes meses, algunos ya tienen años, y a lo mejor un día Dios te va a hacer el llamado de que hay una necesidad de ir a compartir en tal lugar. O hay una necesidad con las hermanas de escuela dominical de que hay una necesidad de que él se apoye. Y hermanas, hermanos, Dios es el que nos va dando esas capacidades. Dice la palabra que Él es el que nos hace aptos para toda buena obra. Es Dios el que nos hace aptos. No son nuestras capacidades personales, individuales, no, es el Espíritu Santo el que nos va haciendo. Concluyo, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios pone esos dones? Dice el verso 7,
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Elías, ¿nos los podrás poner en nueva versión? Es que ese ya no lo anoté, pero está muy interesante el comentario de nueva versión, el verso 7 del capítulo 12. Por favor. Sí, es que aquí se me acabó el papel. Pero bueno. Dice, el verso 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Dice, ¿para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Hermano, es para que tú ayudes al que estás llegando por primera vez. A veces yo lo siento como jalón de orejas y a veces es buena reprensión y me la merezco. Dice el hermano, por el que esté batallando, hermano, ayúdale. Porque a veces, hermanos, hay algunos que se nos complica el encontrar el pasaje y ahí estamos como si nada, y viendo cómo batalla el hermanito. A lo mejor te digo, lleva semanas que está llegando y batalla por encontrar el pasaje. Y a veces el propósito dice que a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es uno de los buenos propósitos que Dios, por el cual pone los dones en la persona. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, ya lo tenemos, dice, y el verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué hermoso es nuestro Dios. Pues te decía, no es que Dios te haya llamado y solamente para leer la Biblia y solamente para llenarte de conocimiento. No, el propósito de los dones que Dios ha puesto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hermano, Dios no hace la obra a medias. Dios no hace la obra como a veces nosotros solemos hacer. Empezamos y ahí lo dejamos a la mitad. No, nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es completo. Y el propósito de nuestro Dios es edificarte con esos dones que el hermano posee, que la hermana posee, es con un propósito, para que tú también vayas creciendo, para que tú también seas edificado, seas bendecido, ¿no? Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 dice en el verso 9, Primera de Pedro capítulo 4, verso 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. O sea, bendice la vida de los demás, edifica la vida de los demás. Sé de bendición lo que Dios te ha dado, hermano. A lo mejor ya empiezas a predicar. Bendice a las personas que te rodean. Bendice a los hermanos que están en la iglesia. Es un propósito que Dios tiene.
Es un propósito por el cual Dios puso esos dones. No, no, no. No, esos dones no los puso para que nos, perdón por la palabra, para que nos esponjemos y digamos, ay, soy súper especial. No, es para edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas conociendo al Señor que hace todas esas cosas? Y que quizás no te has levantado y quizás no te has animado porque te sientes como Moisés, o te sientes como Jeremías, o incluso te sientes hasta inmundo como Isaías, y no le crees a la palabra de Dios, y no le crees que Dios es el que va a hacer la obra, y no le crees que Dios va a bendecir en esos lugares donde te desenvuelves, donde trabajamos, ya sea en empresas, ya sea en la escuela, ya sea donde sea. Esos dones no los queremos emplear porque pensamos que no son importantes, porque los menospreciamos. O sea, Dios ha puesto dones y Dios no los puso para que te adornen. Dios los puso para que seas de edificación, para que bendigas la vida, las familias, las personas que están a tu alrededor. Cada uno Dios nos ha capacitado, Dios nos ha equipado, Dios no nos ha dejado con el mero conocimiento. Decía, algunos, ponía el ejemplo de nuestro hermano Ezequiel, haciendo llamados a orar por los enfermos. Y a veces, en ocasiones, Dios obrando, Dios haciendo el milagro, Dios trabajando, trayendo sanidad, porque yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de que Dios hoy día sigue haciendo milagros. Hoy día sigue bendiciendo, sigue sanando, sigue sustentando, sigue haciendo su obra, porque tenemos un Dios que es eterno, porque es un Dios que no lo hace cuando está de buenas, no, Dios es fiel, Dios siempre se ha comprometido en su palabra. O sea, si Dios le prometió a Abraham, Dios le prometió a Moisés, Dios le prometió a David, Dios ha hecho, Dios ha cumplido. Hasta hoy en día ninguna de sus palabras ha pasado por alto, no ha dejado de incumplir. Les decía, ¿qué don tienes? ¿Cuál es el don que Dios ha puesto en ti? ¿Cuál es el don? Porque Dios, no podemos decir que Dios no haya puesto en nosotros algún don. Decía, algunos vemos que son serviciales. Es un don. Y como dice la palabra, el apóstol Pablo, que no ignoremos acerca de los dones que Dios ha puesto en nosotros. Yo veo que algunos son buenos para servir, son amables, son atentos. Es un don. Porque allá en el mundo puede haber gente que le gusta servir, o más bien, o se pone a servir. Pero
no lo hace con ese agrado. Y nosotros, ¿por qué servimos, hermano? Persona que nos acompaña, ¿por qué servimos? Porque yo no lo estoy haciendo para una persona, no lo estoy haciendo para un líder, no lo estoy haciendo solamente para llenar el ojo del hombre. Yo lo estoy haciendo para aquel que me miró cuando no era yo nada, para aquel que sufrió la cruz, para aquel que es la justicia de Dios. Para Él lo estoy haciendo y para Él hago el esfuerzo. Tengo defectos, tengo errores, que a veces tartamudeo, dijera Moisés, pero para eso lo hago para mi Dios. Lo que Dios ha puesto en mí lo hago para edificarte, pero principalmente, como dice Efesios, para la alabanza de su gloria. Cierra tus ojos. Yo te invito a que cierres tus ojos. Pues, no podemos decir que Dios no nos ha dado. No podemos decir que Dios nos trajo aquí y nos tiene a medias. No nos trajo aquí para salir como entramos. Es necesario que analices tu vida. Es necesario que profundices. Algo Dios te ha dado. Algo Dios ha puesto en ti. Una capacidad especial Dios ha puesto en ti. No podemos decir que Dios no nos ha dado nada. Ya de por sí Dios ha dado el don más hermoso, que es a Jesucristo, que es aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. Es un don el más maravilloso, el don de la salvación, el don del perdón, el perdón de nuestros pecados. Dios sí ha puesto en ti, ha dado lo mejor de Él lo ha dado por ti. Y esos dones que el apóstol menciona, Dios los quiere poner en ti. Si no los ha puesto, es porque no has tomado el compromiso, es porque no te has levantado para que Dios vea la seriedad en ti. Porque dice: a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Es que necesitas tomar el compromiso con el Señor. Necesitas comprometerte con Dios para que Él pueda emplear esos dones, para que Él pueda capacitarte, para que Él pueda poner esos hermosos dones. Él quiere, nada más es que tú quieras. Él desea, nada más que ese sea tu deseo. Dios no hace acepción de personas. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y vemos en las sanidades, vemos en aquellos que hacían sanidades como Elías, en diferentes tiempos de la historia, en diferentes
generaciones Dios ha empleado esos dones, trayendo sanidades. Moisés ahí trayendo sanidades a ese pueblo, orando por sanidades. Elías trayendo sanidades a aquel niño, Eliseo, Elías trayendo sanidades, trayendo milagros, trayendo prodigios, pero por el mismo Espíritu que hoy habita en medio de nosotros. ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no decirle a Dios: Señor, qué bueno eres tú, Señor, qué bueno eres tú? Con razón decía Lucas, esa buena voluntad para con los hombres. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento.
decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús. Y te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Eres tú, Señor. Eres tú el que haces esa obra. No son nuestras ganas, nuestras emociones. Tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer, Señor. Por eso, Señor, la obra que hiciste de redención, la obra que hiciste con el perdón de pecados, al dar a tu Hijo en ese sacrificio, no solamente una parte, porque tú sigues obrando, bendito Dios. Sigues trabajando en los corazones de aquellos que han creído en ti. Y aún, Señor, como dice tu palabra, aún en los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? ¿Cómo no decirte, Señor, que no hay palabras, como dice este canto? No hay palabras, porque tus dones son muchos, Señor. Tus dones, como dice el Evangelio de Juan, son todos aquellos acontecimientos que tú hiciste estando en la tierra, que si se escribiesen, papel y tinta faltarían, Señor. Por eso, Señor, hoy nos ponemos de pie delante de ti, Señor, diciéndote, Señor, no hay palabras por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, Señor, en aquellos días, Señor, cuando tú estuviste aquí en la tierra, por todas las cosas que haces, por todos los ministerios que has estado sustentando, por todos los ministerios, todas esas células que has estado edificando, Señor, y sin duda, Señor, por todas las cosas que harás, Señor, porque de aquí, Señor, tú vas a levantar, Señor, personas en las cuales vas a poner sus dones. ¿Por qué quieres que la iglesia siga creciendo? Que el cuerpo de Cristo se siga edificando. Por eso, Señor, por todas las cosas que has hecho, por todas las cosas que has y por todas las cosas que harás, Señor, hoy, Señor, te agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre. Cántale como una oración, hermano, persona, cántale al Señor. No hay palabras, de verdad. Y todo lo que harás, y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces
y todo lo que harás. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás, por todo lo que haces y todo lo que harás. Todas las cosas que haces, Señor, con el fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo hasta el día que tú vengas, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que haces, todo lo que has hecho, Señor, todo lo que haces y todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a hacer. La gloria sea para ti, Jesús. La gloria, la honra sea para ti, Señor. Bendito seas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.